En Primera de Juan, capítulo 1, acabamos de leer desde el versículo 5. Y hoy quiero compartir un tema que le he puesto como título: Le fallé a Dios, ¿y ahora qué? ¿Sabe? Me encuentro con personas, hermanos, que muchas veces dicen, ya no puedo ir a la iglesia, o ya no voy a la iglesia, es que me pasó esto, es que yo hice esto, es que ya hice la grande y por eso no voy a la iglesia. Y luego dejan de congregarse y empieza como el carbón cuando usted lo saca de la brasa. ¿Qué sucede? Empieza a apagarse, empieza a cambiar su color rojo. Ya, ¿qué color se pone? Blanco, plomo. Si le quita lo blanco y lo plomo, ¿qué color queda? Nos volvemos así, hermanos. Y por eso la pregunta: le fallé a Dios, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer si le he fallado a Dios? Y amados hermanos, la Biblia dice que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. La Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno. Jesús dijo que de cada palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios. ¿Y quién no peca con sus labios? ¿Amén? ¿Quién no peca con sus ojos, con sus pensamientos, con su temperamento, que es lo que más nos hace a veces caer en la carnalidad, el enojo, la ira, el resentimiento? Ninguno podríamos decir, yo no he pecado durante esta semana, ni una, porque ya estaría pecando de arrogancia, ¿verdad? Todos fallamos, todos pecamos. Pero realmente a veces hay situaciones de pecado donde la persona cree que ese pecado Dios no le va a perdonar, o ese pecado sí es gravísimo. Contar chismes no, pero fornicar, adulterar, eso sí es gravísimo. Pero por ahí calumniar a la hermana no. Nosotros le ponemos peso y color a los pecados. Para Dios el pecado es pecado. Amén. Para el Señor, mirar a una mujer para codiciarla tiene el mismo peso que haber adulterado con ella. Para el Señor, resentirse con un hermano tiene el mismo peso que haberlo asesinado. Amén. Entonces, ante esa verdad bíblica, todos pecamos, todos hemos fallado. El problema está cuando muchas personas, por causa de lo que les ha sucedido, o lo que han hecho, o les han hecho, se alejan de la grey de Dios, se alejan del rebaño, y es ahí donde Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, los viene y les da con todo para que no vuelvan más. Por eso vamos a ver qué nos dice el Señor hoy. Tal vez usted ha pasado por eso, o tal vez puede que más después pase por esto, o tal vez está pasando por esto. Y dice en 1 Juan 1, 5: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. El apóstol Juan utiliza aquí una analogía, utiliza una palabra metafórica, una metáfora, la luz, para diferenciar la luz de las tinieblas. Aquí la luz significa pureza, significa sinceridad, significa santidad. Por eso dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En Dios no hay nada oculto, en Dios no hay corrupción, en Dios no hay mentira, engaño, pecado. Él es luz. Y dice el 6, si decimos que tenemos comunión con Dios, no, si estoy bien con Dios, sí. Dice, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Andar en tinieblas tiene que ver con deshonestidad, hipocresía, mentira, corrupción, inmundicia, impureza, engaño. Todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Todas aquellas cosas que no nos gustaría que alguna vez nos confronten. Amén. ¿Recuerdan a la samaritana? 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Fue confrontada, pero ella lo recibió con humildad. Le dijo: Señor, creo que eres profeta. Pero hay cosas que no nos gustaría que nos confronten, porque son tinieblas, porque son oscuridad. Y aquí dice que nosotros no tenemos que andar así. Tenemos que andar en transparencia, en sinceridad, en honestidad, ser genuinos, no ocultar nada. Si usted dice que tiene comunión con Dios, pero practica la impureza, la mentira, el engaño, la hipocresía, dice que miente al decir que está en luz y no practica la verdad. Y el versículo 7 dice algo interesante. Si andamos en luz, ¿sí?, pureza, transparencia, sinceridad, nada de hipocresía ni corrupción. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Amén. Cuando usted anda en luz, usted tiene comunión unos con otros. Cuando usted anda en tinieblas, ¿tendrá comunión? Si el hermano Walter viniera bien borracho, ¿verdad?, que huele lejos del tufo, ¿qué haría él? ¿Entraría a la iglesia? O capaz que dice: pastor, me quiero sentar allá, ¿verdad?, porque nadie le sienta, ¿no es cierto? Porque usted no quiere que lo delate, que está tomado. Si me vengo peleando con mi esposa, no me gustaría que esté aquí, ¿no?, que está arriba, ¿verdad? ¿Sí? Usted no quiere ser delatado de algo que ha hecho. En otras palabras, cuando usted no quiere salir de esas tinieblas, lo primero que rompe es la comunión unos con otros y luego se aleja. No quiero que el pastor me vaya a reclamar, ya se haya enterado, porque como hay unas hermanitas que son chismosas, ya tienen que haberle contado. Yo no quiero que los hermanos me queden mirando. Mejor no bajo, mejor no voy, mejor no me congrego. Y lo primero que hacemos es eso, romper la comunión unos con otros, la comunión de los santos. Amén. Pero es precisamente en esta comunión, en esta unidad, donde aprendemos a amar, donde aprendemos a perdonar, donde aprendemos a caminar, donde aprendemos a corregir nuestros errores y donde también vamos a ser restaurados. ¿Quién dice amén? Amén. Porque eso dice Gálatas. Si algún hermano ha sido sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿cuántos son espirituales? Amén. ¿Qué dice? Restáurenlo, no dice apedréenlo. Restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose también que ustedes pueden hacer peores cosas. Para eso es la comunión de los santos, la comunión de los hermanos. Para estar en luz, para ser limpiados, para ser corregidos. Jesús dijo: yo les he lavado vuestros pies, para que ustedes también se laven los pies unos a otros. Amén. Si alguien metió las 4 donde no tenían que meter, hermano, sáquese los zapatos, yo les lavo los pies. Que significa: yo te restauro, yo te ayudo a levantarte, yo te ayudo a caminar como Cristo quiere que camines, yo te ayudo a superar esta caída. Para eso es la comunión. Por eso el primer error que usted puede cometer es precisamente alejarse de la grey de Dios. Amén. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y aunque hayamos fallado en esa comunión, ¿qué va a pasar? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. En esa comunión vamos a orar unos por otros. Dice: confesaos vuestros pecados unos por otros y orad unos por otros para que seáis sanados. En esa comunión es que usted va a ser restaurado. Si usted se aleja, no va a ser restaurado. Su corazón a lo mejor se cauteriza, se endurece y va a ser peor. Y ya no va a regresar más. Decía el pastor Adrián Rogers: cuando hayas fallado a Dios,
no huyas de Dios, sino corre a sus pies, porque a sus pies hay paz, gracia y bendición, ¿verdad? No huyas de Dios, corre a Él. En Él hay perdón, en Él hay salvación, en Él hay restauración, en Él hay aceptación. Entonces, no se vaya de esa comunión. En el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, es decir, si negamos nuestro pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Cuando usted niega su pecado, usted se está engañando a usted mismo, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Usted no puede engañar a Dios. Pero ¿qué dice el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Su palabra es fiel y verdadera. Y justo, nos da lo que merecemos. Y la paga del pecado es muerte. Y merecemos la muerte. Pero como alguien murió en nuestro lugar, en vez de darnos muerte, ¿qué nos da Dios? Vida, perdón, restauración. Porque Jesús dice: Padre, yo morí por Él. Yo tomé su lugar. Yo recibí en mi cuerpo el castigo que merecían sus pecados. Yo derramé mi sangre por sus pecados. Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si persistimos en la negación, el 10, si decimos que no hemos pecado, es decir, si estamos negando, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando usted dice: no, yo no he pecado, usted está haciendo, no, Dios está mintiendo. Porque Dios en su palabra está diciendo que no hay justo ni siquiera uno. Porque Dios en su palabra está diciendo que eso que usted hizo es pecado. Así que usted está diciendo que Dios es mentiroso cuando usted niega su pecado. Amén. Dios en su palabra dice que el chisme es pecado. Y usted dice: no, Dios en su palabra dice que la murmuración es pecado. Dios en su palabra dice que la avaricia, que la codicia, que la ociosidad, que todas esas cosas, la mentira, es pecado. Y cuando usted lo niega, usted está diciendo: Dios es mentiroso. Cuando Dios está testificando, cuando el Espíritu Santo está testificando a su conciencia que usted hizo eso que está mal. Pero cuando usted lo niega, ¿qué está diciendo? Cállate, Espíritu Santo, eres un mentiroso. Amén. Tengan cuidado. Miren lo que pasó con Ananías y Zafira. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? No has mentido, sino a Dios. Amén. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Recuerden? Murieron. Ahí cayeron muertos. Entonces, si decimos que no hemos pecado, si sigue con la negación, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, la palabra confesar en el griego es la palabra homologeo, que significa decir lo que Dios dice. Si Dios dice que eso es pecado, yo tengo que decir lo mismo. Entonces dice: hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, que a las tinieblas llaman luz y a las luz llaman tinieblas. Hay de aquellos, porque están negando su pecado, su condición. El Señor quiere que usted lo confiese, que diga lo mismo, que diga: sí, Señor, como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Él estaba confesando su mal proceder, su pecado, el haber deseado que su padre se muera, si es posible, ni esperar que se muera y reclamar su herencia, lo cual no le competía aún. Confesar nuestros pecados nos lleva a estar en comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto le damos aplauso a Dios por eso? Si alguna vez usted llega a fallarle a Dios, no huya de la iglesia y menos de la presencia de Dios, porque puede terminar como Jonás. Amén. ¿Sí? Puede terminar como Jonás.
A Jonás lo vomitó el pez porque le dio indigestión. Pero puede ser que con usted no pase lo mismo, ¿no? Y más si está bien gordito, lechonchito, lleno de pesca. ¿Sí? Ten cuidado. Ya se me tiró, dice Miguelito, ¿no? ¿Sí? Imagínense, ¿no? Hermanos, nunca huya de Dios porque es imposible. El Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me voy a las estrellas, tú estás ahí. Si me voy al fondo de la tierra, ahí estás tú. Si me voy al otro lado del planeta, ¿verdad? Del oriente o del occidente, tú estás ahí. ¿A dónde huiré de tu presencia? No huya de Dios, corra a sus pies. Allí encontrará perdón y restauración. Todos en algún momento vamos a fallar. ¿Qué hacer? Muchos hermanos se han ido, se han apartado. Han apartado de la comunión de la grey, ya que apartarse de Dios es imposible. Él está en todas partes. Él es el Dios omnipresente. Amén. Está en todas partes. Él es el Dios omnisciente que escudriña la mente y el corazón. No se puede huir de Dios, no se puede escapar de Dios. No importa donde usted se esconda, ahí está el Señor. Dice en Jeremías: ¿podrán ocultarse en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo el cielo y la tierra?, dice el Señor. ¿Sí? Usted tal vez ve los ratoncitos metidos en esos huequitos, ¿verdad? Usted no los ve, pero Dios sí los ve. Incluso nos vio cuando estábamos aún en el vientre de nuestra madre. Dice: mi embrión vieron tus ojos. Hoy usted puede ver un embrión, pero por medio de un eco por ahí. Pero lo ve borroso. Dios lo ve muy claro, porque Él nos creó y nos puso ahí. Así que es imposible huir de la presencia de Dios. Más bien, busque al Señor y haga lo que dice aquí: confiese sus pecados. El libro de Proverbios 28:13, ¿quién es el primero que lo encuentra y lo lee? Nos da un consejo muy importante, muy pertinente para esto. Proverbios capítulo 28, versículo 13. ¿Quién lo lee primero? El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará. Juan dice que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero si usted tiene pecados ocultos, difícilmente va a prosperar su alma. A lo mejor el diablo le da plata en abundancia para que siga pecando, pero espiritualmente usted estará como la iglesia de Apocalipsis, que dice: tú crees que eres rico y que no te falta nada, pero eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ahí está el primer paso: confiésele sus pecados a Dios, no al cura, ¿sí?, ni al pastor. El pastor le puede pedir un consejo y no precisamente tiene que darle detalles de lo que usted ha hecho. Amén. Es ante la presencia de Dios. El que los confiesa y se aparta: Señor, perdóname porque me mandé una copita, pero todavía tiene guardado bajo la cama la botella, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se habrá apartado? Señor, perdóname porque caí en la pornografía, pero todavía no bloquea esas páginas ni bota esas revistas. Si usted no se aparta, no es sincero ese arrepentimiento, porque arrepentimiento significa eso: cambio de mentalidad. No lo vuelvo a hacer, no lo voy a volver a hacer. Usted va a luchar por no volverlo a hacer. El que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Pero si usted no lo hace, va más bien a experimentar sequedad. Y eso dice el Salmo 32, tal vez usted lo ha leído. Salmo 32. Amén. Dice ahí la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Jesús cubrió nuestro pecado, es decir, Él pagó con su sangre nuestro pecado.
Cuando dice cubierto es como cuando alguien dice, mira, ya cubrí tu deuda, no debes nada. ¿Sí? No tome la palabra cubierto con tapar con algo o el cubierto de comer el pollo. Con ese cubierto significa cancelado. Alguien pagó por ti, alguien cubrió tu deuda. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Que decía que el que niega su pecado se engaña a sí mismo. ¿Sí? Bienaventurado aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Pero miren el versículo 3, préstele mucha atención. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Ay, es que me ha dado artrosis, me ha dado reuma, me ha dado... ¿Qué más que le dan los huesos, verdad? ¿Sí? Artrosis, ¿qué otra enfermedad hay? Osteoporosis, ¿sí? Algunos le dicen muñeca, le dicen, ¿verdad? Porque si un golpe se quiebra tu hija, ¿no es cierto? Él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Su vida se estaba secando, marchitando, acabando. Estaba ahí flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, queriendo morirse algunos. Ya me quiero morir mejor. Ya esta vida, ¿para qué? Viven la vida pero ya hastiados de vivir, sin esperanza. Y dicen, todo me sale mal, creo que me han hecho brujería, creo que estoy salado. Y aquí dice, mientras callé, mientras no le confesé a Dios, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y la mano de Dios pesa. ¿Sí? Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. La mano de Dios pesa. Pero ¿qué hizo él en el versículo 5? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Recuerde que usted, yo me acuerdo cuando era de la religión tradicional, me obligaban a ir a confesarme con el curita. Y yo me inventaba un poco de cosas que había hecho, pero nunca le decía las diabluras que hacía. Y por ahí le decía, de eso le decía a mi mamá, copié en el examen, y me inventaba cosas. Y el curita ya dice, 10 Padre Nuestro, 50 Ave María, no me impactes el fin y te fuiste. Y yo feliz porque ya perdonado de las mentiras que había dicho. Dios sabe todo. Dios sabe lo que usted hizo. Usted no necesita ir a avisar, a informar a Dios lo que usted hizo. Dios ya lo sabe. Confesar significa dar la cara y asumir la responsabilidad. No recién contarle a Dios. Él lo sabe todo. Amén. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú ya la sabes, dice. Antes de que yo insulte a alguien, Dios ya lo sabe. Antes de que yo murmure contra alguien, Dios ya lo sabe. Lo que pienso, Dios lo sabe. No se trata de irle a avisar o a comunicar o a informar a Dios que yo hice tal cosa. Él ya lo sabe. Se trata de ir a dar la cara, de ir a asumir la responsabilidad y decir, aquí estoy, Señor, delante de ti. Te fallé, pequé, como David dice, delante de tu rostro. Eso es confesar. Y él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Por eso dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo entre tanto que está cercano. Deje el inicuo su camino y no limpie sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es generoso en perdonar, porque él se deleita en misericordia. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Gloria a Dios. David escribe este salmo después de lo que había pasado con Betsabé. Y miren, es hermoso lo que dice más abajo.
Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. ¿Qué es lo que más le consume a una persona cuando oculta un pecado? La angustia, la ansiedad, ¿sí? Se ponen ahí enfermos, neuróticos, no sé, con psicosis, con paranoia, con cuantas cosas ahí que le persigue hasta el diablo. Dice, es que la llorona me está persiguiendo, veo los duendes y tantas cosas. Me librarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Qué pasaba con Saúl cuando David tocaba el arpa? ¿Ha leído? El espíritu que lo atormentaba, que lo angustiaba, huía. Dios dice que nos va a rodear con cánticos de liberación. Ahora mire lo que dice Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te tengo en la mira. Tiene que estar a su lado. Dios te tiene en la mira. Pilas. Tócale el nombre si está dormido. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Le gustaría que Dios fije sus ojos sobre usted? Cuando le van a asaltar, ahí sí, ¿verdad? Cuando está enfermo, necesita plata, claro que sí, Señor, aquí estoy. Pero cuando está haciendo fechorías, una vez sé que un papá le dijo a su hijo pequeño: hijo, mire esa gallina, no tenemos que comer en la casa. Yo miro para allá, tú miras para acá y cojamos la gallina. Y el hijo le dijo: papi, ¿y quién mira para arriba? ¿Sí o no? Dios lo ve todo. Sobre ti fijaré mis ojos. Y miren lo que dice después, no lo tome personal. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y freno, porque si no, no se acercan a ti. A veces Dios tiene que mandarnos que nos quedemos sin trabajo, que estemos el carro chocado, que nos pase tantas cosas para recién ahí sí. Por eso dice, cuando los hacía morir me buscaban, pero cuando sobraba el vino, el mosto, el trigo, se olvidaban de mí. Les mandaba plagas, invasión, ahí clamaban y se acordaban que tenían un Dios. Pero cuando ya había la abundancia, otra vez se olvidaban de mí. Así era el pueblo de Israel y así somos nosotros a veces. Por eso dice, no seas como el mulo, que si no lo pego un templón, no se acerca a mi presencia. Amén. Así que no espere ese templón, venga con lazos de amor. Amén. Y miren lo que dice el Salmo 51, que es similar a este, que tiene que ver con el arrepentimiento de David por lo que había hecho con Betsabé. Y ahí mismo lo dice, ¿no? Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Qué hermoso este salmo. Él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, porque tenemos conciencia. Por más caretuco que sea y conciencia endurecida, siempre el Espíritu Santo te está diciendo: tú hiciste eso. Siempre Dios le está diciendo: tú hiciste eso. Amén. Por eso dice: tu pecado está siempre delante de mí. Donde quiera que él iba, algo le recordaba a Betsabé. Hasta cuando se estaba bañando se acordaba que por mirarla bañando. Si pasaba por la ducha le recordaba. Cualquier cosa, el pecado siempre estaba diciéndole: tú hiciste eso. Por eso dice: siempre estaba delante de mí. Versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Usted no ha pecado tal vez contra la esposa, sí, contra ellos también, pero contra quien realmente usted ha pecado es contra Dios. Por eso dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El día que usted hizo lo que hizo, Dios estaba viendo. Él estaba ahí mirando. Él estaba presente. Amén. El día que usted quiera hacer algo
No se olvide de lo que acaba de escuchar ahora. Dios lo está mirando. Amén. Si usted tiene planeado hacer alguna fechoría hoy, mañana, pasado mañana, acuérdese que en ese momentito, no es que Dios no lo está viendo, el pastor no lo ve tal vez, pero Dios sí. Amén. Una vez iba en Machala, estaba en una farmacia, la comunitaria creo que es, y una persona estaba atrás de mí. Y después le digo si quería pasar, estaba apurado. Me dice, no, usted es el pastor del puerto, me dice. Yo no sabía quién era, pero ella sabía que era el pastor del puerto. Imagínense si le tiraba a los perros. ¿Sí? Donde quiera que vamos, alguien nos conoce. Donde quiera que vamos, alguien está ahí mirándonos. Por eso dice que hay una nube de testigos. Y ahí están los ángeles. Eso sí son bien chismosos. Porque así dice el Señor: cuidado cómo traten a mis pequeños, porque sus ángeles siempre están delante de Dios. O sea, son bien chismosos. Le tratan mal a un hermano y ellos van a correr a decirle al Señor, y luego viene la reprensión. Así que la próxima vez que usted vaya a hacer alguna fechoría, acuérdese de esto: Dios le está viendo. Escuché decir a un pastor, esos que están en los hoteles con esas mujeres, si yo fuera Dios, ahí mismo le diera su manazo. Y yo hacía eso en ese tiempo, era un fornicario, y cuando estaba haciendo mis fechorías, yo miraba el techo de los hoteles y decía, aquí ahora sale la mano de Dios. Y empecé a tener temor de Dios, aunque no era creyente. Y empecé a tener miedo de entrar a esos lugares, y al poco tiempo me convertí al Señor. Gloria a Dios. Y terminé esa relación. Porque yo tenía miedo, porque ahora entendía que donde quiera que yo estaba, Dios me estaba mirando. Había una maestra en el seminario que nos dejaba las hojas de los exámenes y se iba. Pero cuando salía iba cantando: Dios te ve, Dios te ve, mira bien si tú vas a copiar. Y ella decía, un alumno que copia sería una vergüenza que llegue a ser pastor. Imagínense. Y ella salía cantando: Dios te ve, Dios te ve. ¿Usted cree que nosotros copiábamos? Ahí agachaditos, dale. Y cómo mirar al otro y decir, sóplame, ¿verdad? Hermano, cuando usted vaya a hacer alguna fechoría, ¿sí? Va corriendo, hermano, detengo. No, más luego, después hablamos. Porque Dios te ve. No hay nada oculto a los ojos del Señor. Y por eso es que el Señor se enardece de que usted sabe lo que hizo y está todo bonito como que no ha pasado nada, cuando Él dice, pero si yo te vi. Amén. Escuché la anécdota de un niño que rompió un jarrón y el hermanito le dijo, ¡ay, ahora le aviso a mamá! Dijo, no, bueno, si no quieres que le avise, todos los días me vas a dar tu lunch, tus galletas, tus golosinas. Y el pobre muchacho tenía que todos los días darle al hermano el lunch. Y él con hambre, porque tenía que sobornar al hermanito para que no le diga a la mamá. Hasta que un día dijo, yo no voy a seguir pasando hambre. Mamá, yo rompí el jarrón. Todavía no le voy a dar de tragar más a este de acá. Y la mamá le dijo, yo sí sabía, yo te vi, pero quería saber cuánto aguantas de sobornar a tu hermano. Pero yo te vi cuando lo hiciste. Amén. Te puedes sobornar a la esposa, cuidado, le vas a decir al pastor, porque si me cambio de iglesia, ¿sí? Pero Dios ya lo vio. No hay nada oculto ante los ojos del Señor. Amén. Él vio cuando usted le puso piñón en la comida a su esposa. ¿Saben? Él vio cuando usted se le cogió la plata de su marido. Él lo vio todo. Amén. Su esposa no vio, pero Dios sí vio cuando usted vio que pasó la vecina y dijo, Dios te bendiga, vecina, ¿verdad? Su esposa no lo vio. Y si está vivo es porque no lo vio, ¿sí o no? Pero Dios lo ve todo. Y por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No se cuide de la gente, cuídese de Dios, porque Él lo ve todo.
Él ve qué programas de televisión usted ve en casa. Él ve que escucha qué música escucha usted en casa, ¿verdad? En casa, que me gusta la gasolina y acá está Gloria, ¿verdad? Escuchando reggae. Dios sabe. Dios vio ese tatuaje que se hizo en la espalda. Aquí nadie lo ve porque viene forrado. Dios lo ve todo. No hay nada oculto a los ojos del Señor. ¿Sí? A veces yo voy a Guayaquil y veo hermanos de mi generación y todos tatuados. Digo, ¿y a qué horas hicieron eso? Ellos ya eran creyentes. ¿Qué pasó? Dios lo ve todo. No hay nada oculto a sus ojos. ¿Qué tengo que hacer? Dice el Salmo 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, que espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo no daría. No quieres holocaustos. 17, subráyelo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso a Él? Aleluya. ¿Qué quiere Dios? Que usted venga delante de Él con un corazón contrito y humillado, que venga ante Él a postrarse y decir: Señor, aquí estoy, soy culpable, yo pequé, he fallado, aquí estoy delante de tu presencia. Un corazón contrito y humillado. Y eso dice 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscara en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo. Lo primero que tenemos que hacer, si hemos fallado, hermanos, no es correr de la iglesia, no es ir a taparnos con hoja de higuera, escondiéndonos detrás de un arbusto. Es dar la cara y decir: Señor, aquí estoy. Aún si me cae un rayo, pero ten misericordia de mí, salva mi alma. Aquí estoy, Señor. Yo he pecado, hice lo malo, lo hice con premeditación y alevosía. Lo hice. Perdóname. Si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Yo quiero leerle 4 ejemplos de cómo Dios ama al que se humilla y le perdona. Y el primero está en Primera de Reyes, capítulo 21. Vamos a ir muy rápido. No quiero cansarlos más. Primera de Reyes, capítulo 21. Dígame cuando lo encuentro. ¿Ya lo tiene? Dice el versículo 25. Primera de Reyes 21-25. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Qué pasaba con Acab? Era mandarín, ¿verdad? ¿Sí? Él fue en gran manera abominable. Mire, en gran manera abominable, un rey terrible, de los peores, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó las palabras del profeta,
traía maldición y destrucción a su familia, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Este rey abominable, terrible, de los peores, estuvo humillado. 28. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Aleluya. De todos los reyes perversos que había en Israel, ninguno igualaba a Acab. Un rey abominable, mandó a matar a personas, le robó la viña. ¿Qué cosas no hizo? Los ídolos, la idolatría. Dios lo aborrecía, que dijo: voy a destruirte a ti, a tu mujer, los perros se lo comerán cuando se muera, no quedará uno solo de tu descendencia vivo, los voy a eliminar de la tierra, porque eres abominable, ¿no? Dios estaba tan molesto con Acab. La sentencia ya estaba allí, pero luego él, al escuchar esa sentencia, se humilla ante la presencia del Señor, ayuna, se pone ceniza, se pone sacos y anda humillado. Y hasta el Señor se sorprende, le dice: ¿no has visto cómo se ha humillado acá? Creo que el Señor estaba hasta saltando de alegría, porque Él dice: ¿acaso quiero yo la muerte del impío? No, yo quiero que Él se convierta, que Él se arrepienta. Amén. Por eso dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dale un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Si Acab alcanzó el perdón porque se humilló siendo tan malo, creo que nosotros no somos tan malos como Acab, ¿verdad? Nosotros también podemos alcanzar en Cristo esa redención. Segunda de Crónicas, capítulo 12. Después de Primera de Reyes está Segunda de Reyes, luego está Crónicas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 12. Amén. Versículo 6. Desde el 5 dice: entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey Roboam se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y dijeron: Señor, lo merecemos, tú eres justo. Ellos nos dijeron como algunitos, dicen: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Ellos dijeron: Señor, lo merecemos. ¿Recuerdan al hombre de la cruz? Nosotros merecemos lo que hemos hecho y recibimos el castigo de nuestros pecados, pero Él ningún mal ha hecho. Acuérdate de mí, Señor. Él reconocía que Dios era justo y Él estaba recibiendo lo que merecía. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Segunda de Crónicas 12:7. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Prontamente, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Amén. Aunque hay consecuencias, dice, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, lo que es servir a los reinos de las naciones. Amén. Miren, el Señor dice: se humillaron, voy a tener compasión de ellos. Qué importante es que usted venga a Dios con un corazón contrito y humillado. Es lo primero que tenemos que hacer si hemos fallado al Señor. Segunda de Crónicas 32, más adelante. Segunda de Crónicas 32. Dice el 24: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal.
Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. No hay rey más piadoso que Ezequías. Usted lee la historia, así como Josafat y Josías. Pero por todas las cosas que Dios hizo con él, la victoria que le dio, él se enaltece, ¿sí? Se hace orgulloso. Y Dios dice que al orgulloso lo mira de lejos. Y el Señor estaba enojado con él y con su pueblo. Pero él dice que al ver la ira de Dios, se humilla delante de Dios. ¿Y qué hace Dios enseguida? Le perdona. ¿Ven? Por eso es que Jonás se rascaba la cabeza y decía: yo sabía que tú ibas a hacer eso, yo sabía que los ibas a perdonar, yo sabía que no los ibas a destruir, por eso no quería venir, porque por gusto me hiciste venir. Si yo sabía que no los ibas a destruir, y se jalaba los pocos pelos que tenía, porque Jonás sabía cómo era Dios: clemente, compasivo, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Por eso es que yo no quería ir, porque yo sabía que si yo iba, tú los perdonabas. Porque ese es el Dios que tenemos. En Él siempre encontraremos misericordia, perdón. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, dice, engrandeciste tu misericordia. No nos has tratado como merecen nuestros pecados, dice el Salmo 103, sino conforme a tu gran misericordia. Porque como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, dice el Salmo 103. Amén. Que Dios perdonó. Y vamos al último ejemplo, Segunda de Crónicas 33. Versículo 10 dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Vamos al 9, ¿no? Para que tenga el contexto. Manasés era un rey terrible, pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Imagínense, no está exagerando toda la maldad que hizo. Fue después de Acab, uno de los peores. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Diga que está a su lado: escucha a Dios. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. ¿Cómo dice? Humillado grandemente en la aleluya. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Miren lo que sucede cuando una persona se humilla delante de Dios. Y el 13 dice: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Denle otro aplauso a él. Aleluya. Escucha la oración de este hombre perverso, solo porque se humilla grandemente. No solamente hace que lo dejen libre, sino que lo restaura al reino. Volvió a ser rey. Cuando ya iba arrastrado como perro ahí cautivo, lo llevaban ya esclavo, prisionero de guerra. Y Dios permite que lo suelte y le restaura a su reino. ¿Por qué? Porque se humilló grandemente ante la presencia de Jehová, su Dios. Recuerda el título: le fallé a Dios. ¿Y ahora qué hago? Primero, humíllate delante del Señor con todo tu corazón, en ayuno, en clamor. Tírate ahí al piso como hizo David. Humíllate ante Él y en esa oración confiésale tu pecado. Y recuerda que confesar no es avisarle, porque Él ya lo sabe, sino es asumir la culpa, la responsabilidad. Decir: aquí estoy, Señor,
ten misericordia de mí, perdona mis pecados. Y miren, hermanos, si a Acab, que era abominable, si a Manasés, que fue tan perverso y terrible, solo por humillarse Dios los perdonó, ninguno de nosotros estamos lejos de alcanzar la misericordia de Dios. Amén. Ese malhechor, ¿sí? Algunos dicen que era el buen ladrón, ¿sí? Imagínense, ¿habrá un ladrón que sea buen ladrón? Bueno para robar, sí, ¿verdad? A lo mucho pillo buena gente, ¿verdad? ¿Sí? Como era el narcotraficante, ¿cómo se llamaba? De Colombia, el más famoso, que le daba regalos a las personas, les hacía fiestas, más o menos, ¿verdad? Para que la gente lo proteja. Pillo buena gente. Pero no hay un buen ladrón, ¿sí? Todos son pecadores y hacen lo malo ante los ojos de Dios. Pero este hombre que estaba ahí con Jesús en la cruz, él reconoció su pecado y se humilló ante un judío que estaba ahí sangrando en una cruz, no ante un rey con corona y poderoso. Estaba como un malhechor más Jesús ahí, aunque él era inocente y justo. ¿Y qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Lo siento mucho, ya no tienes chance porque tú has sido malo y tienes que irte al infierno. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre se humilló, creyó que él era el rey del universo. Por eso dice, cuando vengas en tu reino, y le pidió misericordia, acuérdate de mí. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Si hemos fallado o si llegamos a fallar, usted ya está preparado. Ore al Señor, cada mañana ore y dígale: Señor, no permitas que caiga en tentación y líbrame del maligno. Pero si llegare a fallar, no se aleje de la iglesia, no trate de huir de la presencia de Dios, porque es imposible. No se separe de la comunión de los santos. Humíllese, confiésele al Señor sus pecados, póstrese delante de Él. Y aquí la palabra de Dios nos enseña que Él va a escucharnos, que Él va a perdonarnos. Amén. Él va a responder. Él es misericordioso y clemente, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Y aún más, nosotros hoy en día, cuando venimos ante el Padre en el nombre de Jesús y en los méritos de su sangre. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice 1 de Juan 1:7. Cuando usted viene a los pies del Señor y apela a la sangre preciosa de Jesús que derramó por nosotros, esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Dice la Biblia que hemos sido rociados con la sangre de Jesús. Apocalipsis 1:5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y no solamente de los pecados pasados, incluso los pecados futuros, Él ya los pagó. Por eso que Pablo dice: seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera, porque fue un costo muy alto el precio de nuestro perdón. Amén. Amada iglesia, que si usted ha fallado a Dios o llega a fallarlo de aquí mañana, no se aparte de Dios, no huya de Dios, corra a sus pies. Como dice esa alabanza, a sus pies hay paz, gracia y bendición, hay perdón a los pies de Jesús. Vamos.